tratando de hacer como una síntesis, nos quedaron algunos temas relacionados, por ejemplo, con el matrimonio, ¿no? Pregunto, en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿hay una edad para casarse? ¿Se pueden casar los mayores de 16 o solo los mayores de 18 años? Bueno, en el último programa que estuvimos habíamos hecho una entradita en calor, si se quiere, en torno a las cuestiones del matrimonio. Sí. Por ahí ya para empezar a transitar sobre 4 o 5 ejes temáticos centrales, me parece que es una muy buena puerta para ingresar a tratar este tema, el tema de la edad nupcial. En realidad, una de las bases axiológicas sobre las cuales fue construida esta legislación tiene como cimiento el reconocer lo que se denomina la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Sí. Es decir, ir reconociendo que a medida que se va avanzando en la edad, uno va adquiriendo cada vez mayor autonomía, se va despegando cada vez más de su padre y puede tomar decisiones cada vez más comprometidas. Bien. Con fundamento en esa base axiológica que campea en todo lo que es, que lo atraviesa en forma vertical y horizontal a todo el Código Civil, lógicamente que se reconocieron diferentes edades para poder contraer edad nupcial. Es decir, para poder casarse, hoy sabemos que aquellos que han cumplido la edad de 18 años, son mayores de 18 años, son personas mayores. Con eso no hay ningún tipo de inconveniente. Ya se pueden casar y no necesitan ningún tipo de autorización. No, porque ya son mayores. Son mayores inclusive ya para la Convención de los Derechos del Niño, que estaba ratificada por nuestro país, y antes ya de esta reforma puesta en marcha el 1 de agosto, ya eran mayores aquellos que habían cumplido los 18 años. Bien. Podemos empezar a retroceder y hay un segmento comprendido entre los 18 y los 16 años. A eso iba, sí, que ahí es donde están las dudas. Que son adolescentes, que tienen edad nupcial, que pueden contraer matrimonio con autorización de sus progenitores. Ajá, bien. Y también pueden contraer matrimonio aquellos que están comprendidos entre los 13 y los 16 años. ¿Ah, sí? Sí, pero previa dispensa judicial. Es decir, autorización de los padres. Y autorización judicial. Y autorización judicial. Ajá. Y esa autorización judicial, esa intervención judicial, lo que requiere es de una entrevista o un contacto del juez, conjuntamente con el asesor de incapaces, que es quien asesora, independientemente del asesoramiento de los abogados, quien asesora en forma promiscua a los niños, niñas y adolescentes, una entrevista previa en la cual el juez tiene que determinar si en función de su edad y en función de su evolución puede comprender cuáles son las consecuencias de la decisión que va a tomar y de las obligaciones que va a asumir. Claro, las obligaciones que tiene delante. Bien, después vamos a seguir en otro momento con este tema de niños, adolescentes, derechos, pero lo vamos a hacer ahí en otro segmento. Pero quiero quedarme acá en el matrimonio y en cuanto a los deberes y el matrimonio hablamos de matrimonio, el que pasó por el registro civil y hizo, digamos, todo ese paso, a diferencia del que está conviviendo, ¿no? Pero igualmente, el que se casa, ¿tiene obligación de vivir bajo el mismo techo? Veo que los sábados y domingos estás leyendo el código. Estamos charlando. Los sábados y domingos estás estudiando el código. Estamos estudiando el código y charlando contigo. Es una buena pregunta y me parece que es importante transmitirle a la gente 2 o 3 cuestiones. No sé si quería agregar algo más a la pregunta. Sí. El mismo techo y el tema, en un momento abordamos el tema de la fidelidad. Bueno, a ver, dale, vamos con el mismo techo. Bien. Dijimos que en su momento otra de las bases axiológicas con las cuales había sido edificada esta legislación, que fue construida esta legislación, fue leer la realidad. El legislador se dio cuenta de que, si bien muchas veces se sobredimensiona el poder que tiene la ley para cambiar realidades, la realidad también legisla. Y se ha dado cuenta de que en realidad los matrimonios se sostienen con base en un proyecto de vida en común, que el legislador no puede obligar a sostener algo que los cónyuges consideran que no debe sostenerse. Y por consiguiente ha dado mayor lugar
a lo que es la autonomía de la voluntad y el proyecto de vida común interpretado por los cónyuges. ¿Esto qué significa? Significa, lógicamente, antes del 1 de agosto, de las obligaciones, débitos conyugales Sí. que surgían del matrimonio era el deber de cohabitar, de compartir el mismo techo. Sí. Eso dejaba fuera de la institución del matrimonio algunas trayectorias familiares, como acontece en la realidad, hablemos de segunda o de terceras parejas, Claro, sí, sí, que ya tienen hijos y a veces... que vuelven a contraer nupcias y que han optado por compartir un proyecto de vida en común, pero habitar en techos separados. En casa separada, bien. Entonces, Eso, el deber de cohabitación para aquellos que contraigan matrimonio del 1 de agosto hacia acá, e inclusive para aquellos que contrajeron matrimonio con anterioridad, se diluyó. Y ahora te voy a explicar por qué se diluyó. Lo mismo ocurre con el deber de fidelidad. La fidelidad es una decisión autónomamente adoptada personal por cada uno de los cónyuges. El legislador no puede obligar a la gente a ser fiel si, en su interpretación del proyecto de convivencia en común que significa el matrimonio, consideran que la fidelidad no es esencial. De hecho, en alguna de las trayectorias familiares atípicamente pergeñadas y recetadas en nuestros tiempos, el deber de fidelidad por muchos de los cónyuges ha pasado a un segundo plano. Pensemos en la realidad, pensemos en parejas swingers, por ejemplo. sí, por eso iba a esa cuestión. Y a su vez, bueno... Toki, tengamos en cuenta algo. Sí. El legislador se dio cuenta de que no podemos escondernos de los otros, no hay otro lugar a donde ir, Claro, que no hay mejor decisión que regular la vida de forma tal de darle espacio a la mayor cantidad de trayectorias familiares, los mayores tipos de trayectorias familiares posibles. Claro, porque si no se esconde una realidad, algo que está, bueno, todo el mundo lo sabe y al final no está legislado. Indefectiblemente. En cada uno de los temas que tocamos hay para avanzar en distintas direcciones. Pero en este caso quiero preguntarte, las causas de divorcio, si hoy antes tenía que haber una causa, y lo que se denomina divorcio express. Contame de esas dos cosas puntualmente. La verdad que la pregunta viene concatenada, viene enganchada, si se quiere, de la reflexión anterior. Sí. ¿Por qué decimos que el deber de cohabitación y el deber de fidelidad se han diluido como deberes jurídicos y solo subsisten como deberes morales? ¿Dónde tiene impacto o de dónde extraemos esa conclusión? Esa conclusión la extraemos justamente de las circunstancias o causas que hoy posibilitan que alguien se divorcie. El divorcio es una de las circunstancias por las cuales el matrimonio se extingue. Exacto. Antes del 1 de agosto, el incumplimiento de estos dos deberes, cohabitación y fidelidad, generaban una causa susceptible de fundar un divorcio vinculado. Claro, exacto. Me divorcio por tal cosa. Me divorcio por haber hecho mi cónyuge abandono malicioso del hogar conyugal, es decir, haber roto con el deber de cohabitación. De cohabitar. Me divorcio porque mi cónyuge incurrió en injurias graves o en la causal de infidelidad. ¿Por qué? Porque no me ha sido fiel o ha tenido conductas que no son apropiadas con el deber de fidelidad que establecía. Entonces, hoy por hoy, para divorciarse no es necesario ninguna causa más que la decisión unilateral de uno de los cónyuges o de ambos. Ajá, bien. Hoy no hay causas. Es bárbaro. Uno no hay de los causas dos, jurídicas, claro, uno sí de los hay dos razones, uno hay de los motivos. dos decide cortar con ese matrimonio. Necesita, en los trámites de ese divorcio, ¿necesita la firma del otro? Bueno, el otro está obligado a firmar si el otro dice, pido el divorcio. Bien, perfecto. No hay, volvemos a insistir, no hay causas que justifiquen un divorcio. No hay causas con base en las cuales uno pueda peticionar el divorcio. Sí hay razones, sí hay motivos, sí hay circunstancias que conducen a querer divorciarse. La decisión de divorciarse puede ser unilateral o bilateral. Claro, sí. Bilateral es el supuesto más sencillo. Vamos los dos conjuntamente, van Horacio y Cora, toman la decisión de divorciarse, inician el divorcio vinculado y se divorcian. La decisión puede ser unilateral. ¿Necesito el consentimiento del otro cónyuge para divorciarse? No. Bien. Lo que sí se va a garantizar en el marco del proceso judicial en el cual se requiera el divorcio, porque el divorcio se conservó
la decisión judicial. Hay algunas legislaciones, algunos países en los cuales se permite el divorcio administrativo. En nuestro país se consideró que el divorcio solo puede ser decidido, puede ser adoptado mediante decisión judicial. Ahora, sí se va a garantizar que no se requiera el consentimiento, que no se requiera la firma, que no se requiera nada del otro conviviente, no quiere decir que en el marco del proceso en el cual uno de los cónyuges unilateralmente pide el divorcio, no vaya a ser citado, no vaya a ser escuchado, no se le vaya a dar el derecho de defensa en juicio. Claro, bien, ahí vamos. Bueno, ahora la pregunta va en relación a las herencias, que el otro día lo tocamos ahí un poquitito de pasada. Cuando llega el momento de que alguno de las dos partes falleció, ¿cómo es el tema de la herencia en cuanto a los hijos y en cuanto al cónyuge? En relación a esto, si el matrimonio decidió ir por patrimonios separados, cada uno con su patrimonio, ¿no? Pues se podía ir con patrimonio común o patrimonio separado. Si vamos con patrimonio separado, fallece una de las partes, ¿el otro lo hereda en algún porcentaje o la herencia va directamente a los hijos? Bien. Recordemos lo siguiente, o para aquel que no está familiarizado con estas instituciones. La transmisión hereditaria es una forma que previó el legislador de transmitir patrimonio. Sí. Es decir, de que mi lugar en mi patrimonio sea adquirido por alguien más. Esa transmisión hereditaria puede estar basada en testamento, es decir, plasmo mi disposición de última voluntad, decido yo y lo escribo yo quién es el que me va a suceder, o puede ser, si no usa esa variante, puede ser establecida por el legislador. Una es la sucesión o la transmisión testamentaria y la otra es transmisión ab intestato o por deferencia de la ley. Ajá, bien. El legislador, para conservar la dinámica familiar, estableció que del patrimonio de cualquier persona hay una parte que es indefectiblemente transmisible en forma obligatoria a sus herederos, que se denomina legítima, y una parte que el causante, que es decir, que la persona que deja de existir, puede disponer para el futuro a quién transmitírselo. Sí. ¿Esos porcentajes eran, o son, mejor dicho, bien, ahora? ¿Cuáles son esos porcentajes? Depende quién se encuentre en la sucesión. ¿Por qué? Ajá. En la sucesión de padres hacia hijos, Sí. la porción disponible, lo que el titular del patrimonio puede disponer como mal les parezca, es del orden de 1/3, el 30%. O sea que el 30% yo lo puedo disponer para alguien que no es familiar mío, para hacer bien claras las cosas, ¿no? El 70% restante va a mis herederos forzosos. Los 2/3 restantes se transmiten por imposición legal a los herederos forzosos siempre que sean descendientes. O sea, bien, hijos. O sea, en este caso estamos hablando de los hijos. Y la esos pareja, esos hijos comparten ese patrimonio por partes iguales. Bien. Cada uno de los hijos, una parte igual, ¿no? Bien. Y quien fuera la Vamos pareja, a sumar un condimento más. la esposa o el esposo. Bien, en la sucesión, en esa sucesión concurren hijos y cónyuge, Sí. hijos y esposo. Sí. El tercio se mantiene disponible, los 2/3 de legítima, el cónyuge adquiere el mismo porcentaje que el resto de los hijos. Ajá, o sea, hijos y cónyuges se reparte en misma manera. En la misma proporción. Bien. Si concurren, ahí cambia. ¿Por qué? Porque dependen los panoramas. Sí, depende del panorama, sí, depende de la familia. Si concurren el cónyuge con ascendientes, es decir, con los padres de quien falleció, Sí, porque no hay hijos, porque suponete. no hay hijos, la porción del cónyuge se amplía, la legítima del cónyuge se amplía a 1/2. Ajá, Y el otro medio lo compartirían los descendientes. Bien. O sería adjudicado al descendiente. Bien, 50%, digamos, estamos hablando. Vale hacer Bien. una aclaración que es la siguiente. En el supuesto de la herencia deferida, de la herencia que va hacia los hijos, dijimos que la parte disponible es 1/3. Sí. Pero si alguno de los hijos tiene alguna incapacidad o capacidad restringida, Ahí está, sí, ese es otro. de la legítima, el causante, el dueño del patrimonio, para que lo entienda doña Rosa, puede además disponer de 1/3 más para mejorar a aquel que está en una situación de vulnerabilidad. Bien. Estos porcentajes, ¿varían si yo estoy casado o si estoy conviviendo?
o se mantienen? Si estoy casado... Si pasé por el registro civil o no pasé por el registro civil. ¿Son los mismos porcentajes de herencia? Bueno, recordá, si volvemos al futuro... Volvemos al futuro. Hablando justamente de ayer, bueno, la gente por ahí no va a acusar recibo, pero ayer sería la fecha en la que Marty McFly llega al futuro, el 21 de octubre de 2015. Anda por acá. Si volvemos al futuro y miramos 2 programas hacia atrás, vas a ver que nos encargamos de remarcar que el hecho de convivir sin haber contraído matrimonio no genera vínculo filial, con lo cual no hay vocación hereditaria. El que convive no se hereda. Bien, solo se hereda aquel que contrajo matrimonio. Bien. ¿Y ¿Cambian el que convive, los porcentajes? Sí, eso, ¿cambian los porcentajes? ¿Cambian los porcentajes de acuerdo al régimen de separación de bienes o de comunidad de bienes, lo que se denomina ganancialidad? No. Lo que va a cambiar es sobre qué bienes voy a tener derecho hereditario y sobre cuáles no. ¿Por qué? Porque el legislador excluye de la vocación hereditaria al cónyuge vivo sobre los bienes que son gananciales. Sí le otorga vocación hereditaria sobre aquellos bienes que son denominados propios. Bien, bueno, hasta acá venimos con eso, pero te quiero preguntar, porque si no se me va a pasar, ¿testamento o sin testamento? El testamento, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo se lo hace legítimo? O yo lo escribo, lo guardo en el cajón de la mesa de luz. Bueno. ¿Sirve? Bien. ¿O lo tengo que llevar a una escribanía? ¿O tengo que, a ver, ¿cómo hago con el testamento? ¿Lo puedo escribir en la compu o lo tengo que escribir a mano? Perfecto, buena pregunta porque aparte es de naturaleza eminentemente práctica. El legislador lo que pensó, dijo, bueno, miren, nosotros siempre vamos a poner a disposición de la gente un régimen supletorio. ¿Cuál es el régimen supletorio? El de transmisión de la herencia por imperio de la ley, que es la sucesión a intestato. Pero usted tiene un instrumento, usted tiene una herramienta, doña Rosa, usted puede decidir qué va a pasar con su patrimonio a futuro, siempre que no afecte la legítima de los herederos. La forma de decidir qué va a pasar con su patrimonio a futuro la puede plasmar a través de 2 herramientas. Uno es el testamento hológrafo. ¿Qué es testamento hológrafo? El testamento escrito de puño y letra. Que dispone de los bienes hacia el futuro. Bien. Y si no, usted tiene otra herramienta. Si usted tiene algunas dudas, si no sabe cómo redactarlo, si no sabe cómo confeccionarlo, cuáles pueden ser las consecuencias, puede recurrir, como ya lo dijimos en el primer programa, a un profesional del área del derecho, que son los escribanos, y confeccionar un testamento por acto público, es decir, un testamento confeccionado ante un escribano. Bien. Vamos al primer supuesto, testamento hológrafo. Sí. ¿Hay alguna manera de hacerlo en forma gratuita? El testamento hológrafo tiene 0 costo. El único costo que tiene el testamento hológrafo, el testamento redactado de puño y letra del testador, es una hoja y una viroma. Claro, bien, pero si voy a una escribanía... Si vamos a una escribanía, el testamento por acto público, como hay intervención de un oficial público, tiene otros costos, otros aranceles, gastos de sellado y demás. El testamento hológrafo, el escrito de puño y letra, es muy sencillo. Hoja, virome, escrito de puño y letra del principio al final por aquel que va a disponer, lugar donde se confecciona el testamento, fecha, nombre, apellido y completo de quien está disponiendo y su voluntad plasmada en ese papel. ¿Tiene que haber algún testigo cuando yo escribo? Ninguno. Ese testamento que yo escribo de puño y letra, ¿lo puedo guardar en mi casa o lo tengo que guardar en algún lugar público? No, puede ser guardado, puede ser conservado de la manera que quien dispuso le parezca mejor. Ajá, sí es cierto que si uno quiere que llegue a sede judicial su voluntad plasmada en un testamento hológrafo, se pueden adoptar mayores recaudos para procurar conservarlo. A eso voy. Pensemos cuando hay algunas disputas, rencillas familiares, que aquel que ingresa al domicilio y encuentra en un cajón un testamento hológrafo que tal vez no lo beneficie, puede darle algún destino que no fue el deseado. Exacto. Algunas alternativas tendientes a resguardar la seguridad de un instrumento privado como un testamento hológrafo puede ser conservarlo en una caja de seguridad. Bien. Puede ser resguardarlo bajo llave. ¿Sí? Pero eso no tiene que ver con la legislación, con los recaudos de fondos de un testamento hológrafo, que vuelvo a insistir, se necesita ni más ni menos que una hoja y una virome o un lápiz que permita escribir. Tiene que ver con la realidad y los hechos, impedir que la voluntad del causante, cuando no esté, sea burlada mediante la supresión, mediante la destrucción. ¿Tiene el mismo valor el que yo escribo y guardo en el cajón de casa que el que voy a hacer
con un escribano? Exactamente el mismo valor. No cambian los porcentajes, no cambian no cambia nada. No, lo único que sí, lógicamente, hay que reconocer que el confeccionado ante un escribano público tiene dos datos adicionales que son centrales. Primero, el asesoramiento de parte del escribano al momento de plasmar su acto de última voluntad, claro, diciendo, bueno, Toki, esto puede, esto no, esto puede ser de este modo, las variantes son estas otras, esto no va a tener ninguna validez. Claro. Con lo cual, ayuda a que uno pueda tomar ajustar, una decisión más ajustada. Bien. Más razonada y ajustada a la legislación que no va a ser invalidada en el futuro. Bien. Y tiene un dato adicional que es la seguridad que esto tiene. Esto tiene plena seguridad porque el escribano tiene que cumplir una carga adicional que es la de registrar, la de informar al registro de testamentos que Toki Carlomagno emitió un acto de última voluntad. Así como se registra un divorcio, como se registran tantos... la emisión de un acto de última voluntad, públicos, como el testamento, se informa al registro de testamento. Y cabe aclarar también que esa voluntad plasmada puede ser modificada tantas veces como la vida nos permita. Bien, o sea que una vez que se escribió ese testamento, se puede cambiar. Al otro día, a la hora. Bien.